Ya, bacán, amigo. Bueno, empezamos en Te, breve. te digo, Dame un toque, dame un toque. te digo, Hola, Fredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal, amigo? ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchas ¿qué tal, bien? qué tal amigo? Sí te escucho fuerte y claro. Genial, bacán. A ver, demos unos momentos mientras que se van conectando las personas. Dame un momento, por favor. A ver, genial. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal el trabajo? Me imagino que has estado bastante ocupado, bastante atareado con las cosas. Sí, hemos estado en unos trabajos en evaluaciones para temas inmobiliarios, como tú sabes, también temas de electrificación y otros temas que se realizan en el Ministerio de Cultura. Ok, bacán, genial. Bueno, el día de hoy vamos a hablar específicamente de un tema muy peculiar que como tú sabrás, muchas de las empresas inmobiliarias no tocan en realidad para poder generar un buen análisis de desarrollo inmobiliario. A ver, vamos a ver también un momento, mientras lo compartimos. ¿Ya? Ya, genial. Vamos a compartirlo los grupos para poder generar un mejor alcance. Genial, amigo. A ver, mientras que publicamos, ya, el grupo de difusión se ha activado. Ok. Genial. Estamos en vivo con Alfredo López, con uno de los arqueólogos más importantes del departamento de Chiclayo. Estamos en vivo. ¿Me escuchas, Alfredo? ¿Sí me escuchas bien? Sí, Confírmame, por favor. te Genial. escucho claro, mi amigo. Genial, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha ido tu semana? Eh, Como sabes, trabajando en temas de arqueología, evaluaciones, temas administrativos ante el Ministerio de Cultura. Genial, genial. Eso es muy agradable, la verdad. Alfredo, te invité en esta charla informativa, más que todo, para poder dar a conocer, más que todo, el tema arqueológico y, como el mismo título dice, análisis de bienes arqueológicos antes de ejecutar un proyecto inmobiliario. Quien les habla es un desarrollador inmobiliario que incluso ya nos conocemos con Alfredo en algunos trabajos que hemos venido desarrollando y hemos conversado respecto a qué tan importante es realizar y ejecutar un proyecto inmobiliario. Y lo primero que hay que hacer, Alfredo, es la arqueología. Muchos de los desarrolladores que empiezan sin conocimiento previo respecto a la arqueología. Y más que todo, me gustaría que tú hables desde tu punto de vista, desde tu experiencia, cómo tú ves la arqueología desde tu profesionalismo para poder compartirle en un proceso de habilitación urbana. Alfredo. Mira, bueno, gracias. Primeramente agradecerte por la invitación que me has hecho.
para dar a conocer de la experiencia que uno tiene, de los trabajos que se han realizado dentro y fuera del Ministerio de Cultura referente a la protección del patrimonio cultural. Y el patrimonio cultural, su protección, conservación y puesta en valor va de la mano con la población. Y es aquí en donde entramos a detallar que las poblaciones van creciendo, el tema de la Claro. habitación urbana va creciendo, tanto ya sea en Lambayeque, en La Libertad, a nivel nacional, el tema urbano va en proceso de expansión. Y muchas de estas poblaciones, como tú de repente te puedes tener conocimiento, el Perú antiguamente ha estado ocupado por poblaciones. Claro, de hecho. Y actualmente las poblaciones se ubican sobre muchos de estos sitios. Y es aquí donde las empresas privadas, nacionales, que realizan proyectos de desarrollo, en este caso, habitaciones urbanas, redes de electrificación, alcantarillado, pistas, veredas, canteras, cualquier tipo de desarrollo, de proyecto que involucre un movimiento de tierra, tiene que ejecutar ante el Ministerio de Cultura, que es la entidad encargada de la protección del patrimonio, dos procedimientos. Primero, el CIRA, que son las abreviaturas de Certificado en Existencia de Restos Arqueológicos. Correcto. ¿Qué significa? Que cuando una habitación urbana, un proyecto se va a ejecutar en un determinado espacio, tiene que tener antes en este caso, desde el perfil, digamos, perfil del proyecto, el CIRA. Porque si tú tienes todo el proyecto y vas a ejecutar y no tienes el CIRA, como lo vamos a ver más adelante, este proyecto no se puede ejecutar porque vas a tener el tema de que durante la ejecución de tu proyecto vas a tener una huaca o la presencia de algún otro vestigio. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, te voy a demostrar. Claro, claro, no hay problema. Mira, por ejemplo, en este caso, las imágenes están numeradas del 1 al 5. En la imagen número 1 podemos ver un cargador frontal. En este caso no han tenido opinión. Muchos desconocemos que todo trámite tiene que realizarse ante el Ministerio de Cultura. Se nivela por desconocimiento, de repente es una duna o de repente es un sitio arqueológico, porque por desconocimiento se nivela. Y en el proceso de nivelación aparecen lo que son los vestigios arqueológicos que han estado sepultados en el subsuelo, como se puede ver en la imagen 2. E inclusive en la imagen 3 se puede ver que una red en este caso de alcantarillado, ha destruido un contexto funerario, que por desconocimiento, bueno, se ha hecho. Pero como puedes ver también en la imagen 4, en el subsuelo se encuentran vestigios que no están a simple vista. Por ejemplo, como son tumbas, que en este caso tienen un ajuar funerario, en este caso restos, objetos de oro, plata, como puede ver en la imagen 4 y 5. Por esto es muy importante que cualquier proyecto, en este caso de desarrollo urbano, cumpla con los procedimientos administrativos, que es el CIRA, antes de ejecutar obra, y también el otro procedimiento, que es el plan de monitoreo durante la ejecución de obra, con el único fin de proteger el patrimonio cultural, que ya sea a nivel de superficie o a nivel de subsuelo, con el objetivo de que el proyecto sea viable y no caer en alguna denuncia por destrucción de patrimonio. Dicho esto, como una antesala, podemos pasar a la siguiente diapositiva para explicar el tema de los... Claro. En este caso, como ya le expliqué, la entidad encargada de proteger el patrimonio cultural es el Ministerio de Cultura, que a nivel nacional cada departamento tiene una sede, en este caso La Libertad, Lambayeque, Piura, y donde se ejecute un determinado proyecto, en este caso Lambayeque, le corresponde presentar dicho trámite en la DDC Lambayeque. Bueno. Y acá como podemos ver que es unos conceptos que forma parte del Poder Ejecutivo y todo lo demás. En este caso podemos ver el desarrollo de todo el proceso de excavación, cuando encuentras un hallazgo fortuito, en este caso es durante la ejecución de obra. Si la empresa presenta un plan de monitoreo y durante la excavación encontramos algún vestigio, pues en este caso un contexto funerario, el arqueólogo detiene obra y comienza a hacer la excavación. En este caso vemos todo el proceso de excavación para recuperar el bien cultural. En este caso... Alfredo, y una consulta. Referentemente a tu experiencia, ya que llevas incluso has trabajado 10 años dentro de la DDC, cumpliendo diferentes cargos, incluso aprobando, has visto diferentes enfoques. ¿Te has topado con algún enfoque de decir,
generar una inspección ocular, presencia de restos arqueológicos antes incluso de poder ejecutar proyectos inmobiliarios? Me Claro, gustaría que quizás lo puedas explicar, sería genial. por eso te decía, mira, el tema del CIRA es muy importante y se debe tener en cuenta desde el perfil de proyecto, ya sea de un Ok. proyecto urbano, electrificación, alcantarillado, cantera, de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque cuando está a nivel de perfil, tiene que se cumple con todas las evaluaciones de impacto ambiental, seguridad y todo lo demás. Y en este caso, el tema del CIRA también. Cuando, supongamos que sea un proyecto de habitación urbana de 30 hectáreas, se presenta el expediente al Ministerio de Cultura, el arqueólogo del Ministerio de Cultura va a evaluar que estas 30 hectáreas estén libres de evidencia arqueológica a nivel de superficie. Si encuentra dentro de estas 30 hectáreas un área, si pongamos 5 hectáreas, lo va a denegar. Lo va a denegar por decir, dentro de las 30 hectáreas, 5 hectáreas se observa que tiene vestigio arqueológico, que puede ser de diferentes formas, de cerámica, restos óseos, malacológicos o de cualquier tipo. Lo observa y en este caso tendría que la empresa volver a presentar un nuevo expediente excluyendo esta área o en todo caso de repente puede presentar un proyecto de evaluación arqueológica para definir el área total de este contexto cultural y posteriormente colocar hitos y paneles. Y recién ahí, excluyendo esta área, el proyecto urbano tendría viabilidad. Pero Amén. en este caso, por ejemplo, si hablamos de 30 hectáreas que se compromete todo el proyecto urbano y 5 hectáreas tienes un área arqueológica, va a afectar y va a alterar a todo tu desarrollo de habitación urbana. Por eso es muy importante que antes desde el perfil de proyecto, se haga la evaluación arqueológica a nivel de superficie. No te escucho, Rommel. Alfredo, No te... amigo, veo que aquí tienes un ejemplo práctico referente a lo que es el enfoque y cómo se solicita el CIRA. Más que para hacerlo un poco más dinámico, te voy a hacer una serie de preguntas para poder generar un poco más al público y decir netamente cómo sacar un respectivo CIRA y poder empezar un trámite, porque ese es el trámite inicial de un proceso y un verdadero desarrollo inmobiliario. Dime, una consulta, Alfredo, ya que has estado explicando con el tema de presencias y restos arqueológicos de algunos casos. Dime, ¿qué implicancias legales influirían netamente ejecutar o en este caso, qué implicancias legales para un proyecto inmobiliario se tienen si es que no se saca un CIRA antes de su ejecución? Mira, te explico. Ya sea en este caso sea por desconocimiento o con conocimiento de causa, si en este caso una empresa o una persona natural tiene un proyecto de habitación urbana de determinada área y no saca el CIRA y dentro de esta área existe un montículo o comúnmente se le conoce como huaca, en lo Ujú. visto en la en la segunda diapositiva se muestra y nivel el terreno. Y Claro, la anterior, durante esta nivelación durante este proceso de nivelación del área para habilitar lo que es el tema de la protección urbana, aparecen vestigios, en este caso, ya sea, en este caso supongamos una tumba. Con esta actividad Ujú. inconsulta, estás prácticamente alterando, destruyendo un contexto arqueológico. Claro. Por ejemplo, en este caso, ¿qué vendría? El Ministerio de Cultura se hace presente al área, ve que no tiene, en primer lugar, te van a decir, señor Rommel o empresa tal, presénteme su CIRA. Si no lo tienes, entonces considera una obra inconsulta. Y de acuerdo a la ley 2829, ley de protección del patrimonio cultural, sería, a la empresa se le estaría realizando una denuncia por destrucción de patrimonio cultural, ya sea Amén. que tenga conocimiento o por desconocimiento, como te digo. Igual la empresa está en su derecho y dentro de los requisitos, la municipalidad te exige que debe tener tu CIRA. Y como te digo, y ese es a nivel de superficie, ¿eh? Ese es el primer paso, porque durante ejecución de obra, cuando estás en el procedimiento de nivelación, tienes que presentar el otro procedimiento, que es el plan de monitoreo.
Claro, ya se es en ejecución netamente, Claro, ya en el proceso. Para eso ya se llama a un profesional, ya un especialista, claro, un arqueólogo. para poder. Porque en tu Claro, área, de hecho. en tu área de repente, tus 30 hectáreas, como tomando el ejemplo anterior, no puedes tener ningún tipo de evidencia arqueológica, pero durante el procedimiento de excavación de zanjas, ya sea para instalación de redes de agua, como lo puedes ver en la imagen 3, aparece un entierro. El arqueólogo profesional que está haciendo el monitoreo tiene que paralizar la obra para definir este entierro y rescatar. Pero si tú no estás ejecutando este procedimiento, la empresa va a destruir este contexto. Por eso es muy importante realizar los dos procedimientos, antes de ejecutar obra y durante ejecución de obra. Alfredo, una Dígame. consulta. Veo que tú, bueno, tu vasta experiencia en trabajando diferentes inmobiliarias, también has trabajado con fábricas en ejecución de proyectos y también, ya que tocando el tema de desarrollo inmobiliario, has trabajado con los portales, Así es, con los portales. sacándole directamente bueno, el CIRA y generando una. Me gustaría que quizás puedas explicar un poco el proceso, incluso en esta parte de acá está la imagen que justamente lo puedo visualizar. A ver, vamos a ponerlo acá, aquí, claro y práctico. Este proyecto, explícanos, y más que todo te voy a hacer la pregunta, Alfredo, ¿qué hago yo como desarrollador inmobiliario, como empresario, si es que en el terreno que yo voy a comprar encuentro una huaca? ¿Cuáles serían los procesos exactos que deberíamos seguir para poder identificar y colocando netamente con tu experiencia? Mira, en este caso, en esta imagen, por ejemplo, podemos ver que está prácticamente definida el área arqueológica, el Ujú. montículo, inclusive está con rojo. Este polígono ya está establecido. Digamos que esta área y esta huaca no está inventariada. Ok. Tú presentas tu expediente de solicitud CIRA ante el Ministerio de Cultura, así tal como está. O sea, tú desconoces el tema de Huaca, tú presentas digamos, tus 30 hectáreas. El supervisor del Ministerio de Cultura va a ir y va a evaluar el área. Como tú te puedes dar cuenta, el área es un área de cultivo, pero en este caso, supongamos que no esté inventariado, no esté registrado. El arqueólogo lo va a registrar y en su informe de campo va a poner improcedente la solicitud del CIRA por presencia de un montículo o una Ya. huaca. Y te va a y te va a hacer la observación. Si quiere proseguir con la solicitud de CIRA, tiene que presentar su proyecto de evaluación arqueológica ante la sede central del Ministerio de Cultura para determinar el área total y que posteriormente se coloquen hitos y paneles. Una vez que tú ya has excluido esta huaca, ahí recién puedes tú solicitar el CIRA ante la regional del área que te queda. Genial. Por ejemplo, acá veo El, netamente, este proyecto es de los portales, ¿correcto? este sí. Ubicado acá en el camino a Ferreñafe. Sí, Jorge, Ahí, te leo. claro. En este caso es más sencillo que el anterior, porque acá, por ejemplo, los montículos ya están en los límites. Ujú. En este caso, tú puedes excluir los montículos, respetando el área de amortiguamiento que pueden ir desde 3 a 5 metros o más. Eso va a depender del supervisor, del criterio del supervisor también. Y lo excluyes. Prácticamente las áreas no serían afectadas. Acá se complica más cuando el montículo está en la parte central. En cambio acá, como está en los límites, simplemente lo excluyes, pues el polígono lo reduces y las huacas quedan fuera de tu área de De proyecto que puedes diseño. ejecutar. Claro. Pero cuando ya está en el medio, como en la página, en la diapositiva anterior, tendrías que tú ejecutar un proyecto de evaluación. Ah, mira, tú lo Sí. aíslas directo. Y dime, ¿cuánto es el radio de influencia que se debe de dejar en la presencia de una huaca? No está establecido en la norma, es a criterio del supervisor, que, por ejemplo, si ya se definió con las excavaciones, se definió el área, Ujú. inclusive puede ir a 1 metro, inclusive pegado, porque ya está prácticamente su área de intangibilidad ya está establecido. Ah, ya. Pero si el arqueólogo quiere darle un área de amortiguamiento, en todo caso le puede dar 2 metros, 3 metros, hasta 5 metros. Va a quedar a Es, criterio del supervisor del ministerio. mira, ese es un dato muy importante netamente a tallar, o sea, no hay necesidad de dejarle, quizás como otras personas he escuchado que dicen, no, ya eso de ahí hay que darle un radio de amortiguamiento de 10 metros.
de 20 metros. O sea, no se puede establecer. Eso es un criterio genial antes incluso de generar un diseño arquitectónico, porque sabemos nosotros que para poder diseñar una habilitación urbana, para poder generar un plano urbanista, como se llame, como nos especifican directamente en la municipalidad, esto nos va a limitar, porque por ejemplo en esta huaca que se ve en pantalla, está netamente en medio. Entonces, ya la limitancia de decir, no, se va a dejar 10 metros, no, se va a dejar 5 metros, entonces yo creo que con un especialista de por medio y seguir el proceso correcto para poder establecer netamente el aislamiento de esa agua. Qué bien. Claro, mira, Entonces, te dime. comento una anécdota que me pasó aquí en la Libertad. Había una habitación urbana que involucraba un capañán, un camino prehispánico. En este caso, como te digo, no está definido el tema del área de amortiguamiento. El criterio del arqueólogo fue desde el centro del eje, en este caso del eje central del camino, a los Ok. costados eran 25 metros a cada lado. Criterio, ¿eh? O sea, 25 metros. 25 metros a cada lado. Y eso es paralelo a todo, a la proyección del camino. Y el camino simplemente estaba segmentado 1 metro, de ahí 20 metros hacia adelante había otro metro, o sea, no era un camino que estaba en perfecto estado de conservación, pero igual la opinión, como te digo, del supervisor se respeta, pues. Pero de repente para otro va a decir, no, es mucho, 25 metros, Claro. imagínate cuánto a ambos ¿Te lados, imaginas? O cuánta sea, área. comprar tu terreno como para que tú ejecutes tu proyecto y que te den un radio de influencia de 25 metros, o sea, por el área a diseñar es bastante, o sea, diría yo, ¿dónde está la ganancia? ¿Dónde está la utilidad directamente? Claro, Bueno, pero en este caso es un caso peculiar que has tenido. claro, por eso siempre se recomienda de que, inclusive antes de que una empresa quiera un terreno, se realice la evaluación de un profesional, en este caso de un arqueólogo, para que verifique si el área está libre de alguna evidencia. Justamente, ya que tocas ese tema de siempre es recomendable hacer y ejecutar, muchos de los desarrolladores que entran a tallar en este rubro, entran incluso no conociendo el verdadero proceso de poder ejecutar tanto los aspectos técnicos, los aspectos legales, los aspectos financieros. Y, y hoy día estamos tocando un aspecto técnico muy peculiar y muy básico incluso para poder desarrollar proyectos inmobiliarios. Así como esto, la verdad, gracias por la invitación, por lo que tú realmente has estado acá para poder extender una explicación de cómo desarrollar y cómo solicitar un verdadero CIRA. Como en el enfoque decía y como discutíamos en algunos aspectos, hay que conocer muy bien nuestro pasado para poder construir en nuestro futuro. Porque las huacas, bueno, tú mismo, ustedes los arqueólogos lo aíslan este tipo de procedimientos, este tipo de área de reducción. Y coméntanos una consulta, ya que estamos aquí en confianza, coméntanos netamente, dime, ¿qué, qué aspectos, en este caso, qué aspectos claros tú has tenido en diferencia en decir, no, a este tipo de habilitación urbana le doy este criterio, o al otro tipo de habilitación urbana le doy otro criterio, por ejemplo? ¿Cada área es diferente o qué es lo peculiar que has tenido en el camino? Mira, para el caso de Lambayeque, cuando ha habido, teniendo como referencia esta imagen, porque parecidas hay muchos terrenos y muchas habitaciones urbanas que hemos visto, inclusive que he estado como trabajador del Ministerio de Cultura y como profesional en asesoría, siempre han tenido los arqueólogos, en este caso de Lambayeque, un criterio uniforme, que siempre se les deja de 3 a 5 metros de amortiguamiento. Ok, Siempre porque, pues, por ejemplo, supongamos, si bien es cierto, ya se definió el área arqueológica, pero a veces, en este caso, la habilitación urbana tiene que adaptarse al sitio arqueológico. Sí, así es, y eso es cierto. toda obra que se realice para mejorar, en este caso, este espacio, no tiene que afectar. Por ejemplo, en algunos casos le ponen fuera del área definida veredas, o le pueden poner de repente cerco vivo para que de esta manera ya protejan al sitio. Ahí sí.
claro. y ya, por ejemplo, no echen desmonte o no sé, no sé, este sitio protegido no se convierte en un espacio de acopio de material, inclusive de desmonte. La Claro, misma porque ya está habitación, protegido. claro, la misma habitación urbana, y en este caso la empresa tiene que asumir la protección del sitio arqueológico. Mira, bacán, genial, la verdad, esto. Y esos son puntos muy claves a tallar en el camino. Así es. Plan de monitoreo arqueológico. ¿Me podrías entrar a tallar? Sé que has tocado temas específicos, temas muy débiles en tema de plan de monitoreo arqueológico, pero coméntanos, ¿en qué proceso es importante generar un plan de monitoreo arqueológico, Alfredo? Mira, como te digo, ya la empresa tiene su CIRA, el Ministerio de Cultura ya le entregó el CIRA a la empresa. Claro, En este ya. caso, hablemos de uno de los proyectos que tú tienes, que te entrega el CIRA, pero el CIRA es a nivel de superficie. O sea, el arqueólogo fue, evaluó, no encontró nada. O sea, no te queda ahí, no se queda ahí nada más. No, O no, sea, no, no, con no el queda CIRA no ahí. basta, con el CIRA No, no basta. no. El CIRA es el primer paso, digamos, el primer procedimiento. Ah, mira, Es ya, antes de ejecución de obra, a nivel de perfil de proyecto. Cuando ya vas a entrar a ejecución de obra, lo recomendaría presentar 20 o 30 días antes de ejecución de obra, porque de acuerdo al TUPA tienen 20 días para evaluar y emitirte una resolución donde diga se aprueba el plan de monitoreo del proyecto de habitación urbana X. El arqueólogo tiene que estar presente durante el movimiento de tierra que realice la maquinaria pesada, en este caso una retroexcavadora, con el único objetivo de que cuando la máquina esté excavando no aparezca un hallazgo fortuito que está en el subsuelo que no se vio en el CIRA. Como te digo, el CIRA es a nivel de superficie, pero el plan de monitoreo es la acción que se realiza, el control que se realiza durante la excavación. Como por ejemplo, que en este caso se ha colocado la imagen de una tumba que se ha encontrado en Zipán. ya. Es un claro ejemplo. En Zipán, por ejemplo, cuando recién se intervino, no se veían estas tumbas. Cuando intervino el doctor Alba, comenzó las excavaciones, se han encontrado excavaciones por lo menos, si tengo entendido, 15 metros de profundidad se han encontrado tumbas. Ah, Imagínate la mira. profundidad que se han encontrado. Por eso el Una Ministerio... consulta, Dime. tocando el tema, para poder generar la evaluación, plan de monitoreo arqueológico y tú establecer cuántos metros de profundidad es específico como mínimo para poder evaluar si es que hay presencia o no hay presencia de restos arqueológicos. En este caso se presentan lo que es el programa de desarrollo de obras de ingeniería, y ahí indican, por ejemplo, las excavaciones de redes de agua van a ser de 1 metro, 2 metros, Claro. y si la máquina durante el movimiento de tierra de este 1 metro, 2 metros no se encuentra evidencia, el supervisor va a dar por aprobado, porque a ti te están Mm, aprobando para esa profundidad. ok. Por ejemplo, si es 1 metro, 2 metros, si no encontraste evidencia durante la excavación de esas dimensiones, no tendrías ningún problema. Pasas, Pero si check. Ok. dentro de esa profundidad que tú estás ejecutando, supongamos estás excavando y a los 50 centímetros encuentras un entierro, el arqueólogo, en este caso el monitor, tiene Mm, que paralizar obra, coordinar con el residente, ah, colocar mallas al costado y empezar a hacer la definición, la excavación. Y el monitor tiene que coordinar con el supervisor, en este caso del proyecto, con el arqueólogo de Ministerio de Cultura, que se ha presentado un hallazgo y necesita coordinar con él si que se va a recuperar o se va a definir o se va a excavar más, porque puede ser simplemente un hallazgo fortuito, o sea, puede ser que se encuentre una olla nada más o un entierro aislado, ujú. pero como también puede ser que aparezca un entierro, excavas 1 metro más allá, encuentras otro entierro y excavas allá y puede ser un cementerio. Y ahí ya no simplemente es un hallazgo fortuito, sino estás en una zona, en un cementerio, y se tendría que hacer otro tipo de proyecto. Paralizas tu proyecto y ejecutas otro. En este caso sería un proyecto de evaluación para definir la extensión real del sitio. Es muy importante, por eso la ejecución y el desarrollo del plan de monitoreo. Porque si tú no lo ejecutas, durante los trabajos tú puedes estar destruyendo contextos y te pueden denunciar por afectación al patrimonio cultural. Ah, mira, Y son mira, en este caso, dos denuncias, ¿verdad? Una es la denuncia penal ante la Fiscalía y el ujú. otro es la sanción administrativa que te impone el Ministerio de Cultura. A ver si entendí. A ver, yo como desarrollador inmobiliario, primero saco mi CIRA.
Y el Ya, CIRA es solo superficial. claro, a nivel No de es, no es superficie. necesariamente que diga, ya, esto me quedo ahí con el CIRA y ya está todo ok. No. Después de eso, ahí creo que me especifica, creo que acá has puesto un ejemplo claro, donde aquí en la lámina, una de las láminas de las resoluciones que nos dan el CIRA, nos dicen, creo que en específico, que debemos generar un proceso de monitoreo arqueológico incluso en la ejecución del proyecto. Claro, el mismo CIRA lo dice en la última hoja que ponen recomendaciones, por ejemplo, ahí te dice conclusiones. Del Claro. área evaluada no presenta vestigios arqueológicos. Y si hay una huaca colindante, te dicen hay una huaca a 10, 20 metros entre las coordenadas tal. Y te dice, durante ejecución de se debe presentar un plan de monitoreo arqueológico durante ejecución de obra para salvaguardar el patrimonio que se pueda encontrar o como un hallazgo fortuito. Te lo ponen como recomendación. Algunos lo cumplen, otros no. Pero Esto lo es muy recomiendan. importante, esto es muy Claro, importante lo realmente. re Y es más, recalcar que no muchos de los desarrolladores inmobiliarios ponen en su cabida financiera una ejecución arqueológica. Y realmente desconocen de todo este proceso, de todo este procedimiento para poder realizarlo. Y cuando están en la cancha, cuando están en la ejecución, ya se dan cuenta de que esto de aquí, un proceso de monitoreo puede costar muy caro incluso, o depende cuánta afectación tenga. Eso es muy, muy interesante también de saberlo desde tu punto de vista de profesionalismo. por ejemplo, Acá veo que, coméntame. hay una imagen, retrocede por favor, anteriormente. Por ejemplo, mira, en este caso la imagen que ves en el lado izquierdo es de un plan de monitoreo que se hizo en Olmos para uno de los Ok. canales. Por ejemplo, en este caso, el Ministerio de Cultura entregó el CIRA, no había nada a nivel de superficie, pero Ujú. cuando comenzaron las excavaciones, apareció solamente un entierro, comenzaron a excavar más, como tú puedes ver, apareció otro entierro, y ya no Uy, estamos hablando de un hallazgo fortuito, de un hallazgo aislado en el subsuelo, sino estamos hablando de que esta área ha sido destinada como cementerio. Y por eso es muy importante, porque acá en este caso se paraliza el plan de monitoreo y se presenta otro proyecto, que es el proyecto de evaluación. genial. Dime, una consulta, Alfredo. ¿En qué casos se debe solicitar un CIRA? ¿Y en qué casos se excepciona netamente un CIRA en el proceso? Mira, los CIRAS se solicitan cuando es una obra nueva. Por Ok, ejemplo, tú vas a hacer una habilitación urbana, lo solicitas ya sea para una red de alcantarillado, que es obra nueva también, un proyecto de electrificación, un proyecto de cantera, un proyecto para instalar una antena de telefonía, para una carretera nueva, todo lo que es obra nueva es el CIRA. ok. Y cuando se secciona el tema del CIRA, cuando, por ejemplo, no se puede entregar CIRA sobre áreas que han sido catastradas, o sea, un CIRA sobre una zona arqueológica no puede emitirse, Ah, bueno. porque las mismas iniciales son certificados en la existencia de restos arqueológicos. No se puede emitir sobre zonas que han sido inventariadas, sobre zonas que tienen planos con áreas restringidas, sobre áreas protegidas o sobre áreas que la UNESCO lo ha declarado como zonas reservadas. Tampoco sobre infraestructura preexistente. Si tú, por ejemplo, hay una carretera y, y tú quieres solicitar CIRA, no se puede, a menos que tú, en este último reglamento de intervenciones arqueológicas, te das opción. Por ejemplo, tú tienes una carretera, digamos, ¿Ya? y quieres hacer Ok. un mejoramiento, ahí hay una infraestructura preexistente. La Tú quieres carretera a la hacer, autopista del Sol, por ejemplo. ya, supongamos, hablemos de una que ya está ejecutada, ¿no? La autopista está, por ejemplo, es nueva. Hablemos de Ok, una carretera que se va a mejorar. ok, Ahí, por ejemplo, el reglamento de intervenciones arqueológicas del 2014, ¿qué te decía? No procede el CIRA por ser preexistente. De frente debes presentar tu plan de monitoreo por obra preexistente. Y ok. en este reglamento de intervenciones que se ha aprobado en noviembre de 2022, te da dos opciones. Si tú quieres, presentas el plan de monitoreo por obra preexistente, o si no, queda a criterio tuyo, puedes solicitar tu CIRA de esa área. Pero igual no tendrías que al momento de ejecutar obra presentar igual el plan de monitoreo. Pero ya es un requisito porque es una obra Claro. bastante grande a ejecutar, me imagino. Claro, De hecho, lo que pasa es que a veces algunos ministerios te piden el CIRA. Es una obra persistente, pero te piden el CIRA. No, entrégame el CIRA.
Y ante este hecho, por ejemplo, ya queda criterio, por eso, si la empresa lo solicita el CIRA, se le puede entregar el CIRA sobre esta área que tiene persistencia. O si no, durante ejecución de obra presenta directamente su plan de monitoreo. Ah, es opcional. Claro, es opcional el tema de solicitar el CIRA, porque igual tú vas a tener que desarrollar tu plan de monitoreo durante ejecución de obra. O sea, definitivamente tengo que hacer un proceso, bueno, en este caso un PMA, un proceso de Sí, monitoreo arqueológico así es, así para es. poder considerar. Dime, y una consulta, y creo que al público también es interesante este detalle. ¿Cuánto es de presupuesto para que se pueda generar un plan de monitoreo arqueológico? Mira, Aproximado, porque sé que no todos son los mismos. mira, por lo general, el arqueólogo, en este caso el consultor, lo primero que tiene que tener en cuenta es cuántos meses va a demorar lo que es el Ah, movimiento de bueno, tierra. también. Ujú. Supongamos 3, 4, 5 meses, y eso ya queda a criterio del arqueólogo, porque también hay, el Colegio de Arqueólogos tiene un monto para cada mensual que se le debe cobrar. Por ejemplo, Ujú. supongamos, puede ser queda criterio de 4.000, 5.000, ¿no? Ya queda criterio de la empresa que arqueólogo va a contratar. Pero sí tiene que tener en cuenta los meses que va a demorar su plan de monitoreo. Si son 5 meses, en este caso su arqueólogo asesor tiene que sacar el presupuesto por los 5 meses de movimiento de tierra. Y ahí sale el presupuesto ya de cada, Claro, ahí, de claro, cada módulo. claro, presenta su presupuesto por los 5 meses de monitoreo arqueológico. Si va a tener un director o va a tener dos arqueólogos asistentes, mucho va a depender de la extensión del área. Si estamos hablando que son de repente 500 hectáreas, tiene que tener más profesionales y todo eso el arqueólogo su asesor tiene que También. presupuestarlo, pues mucho va a depender del área. Interesante, interesante también. Visto que aquí estás colocando aquí algunas diapositivas, Sí, incluso, acá, ahí están las excepciones del trámite del CIRA, por ejemplo, cuando te hablaba de la infraestructura persistente, ahí tenía dos opciones. Bien presentas el plan de monitoreo directamente por persistencia, o si en este caso, si el ministerio te pide el CIRA, lo puedes solicitar el CIRA. Igual, no hay problema. genial, genial, Alfredo. Realmente es muy interesante realmente lo que estás tocando. Eh, Realmente me gustaría que alguno del público pueda hacer alguna pregunta, pero mientras que se va generando ese proceso, me gustaría que puedas explicarnos un poco más. Rommel, ya tienes tu CIRA, ya tienes tu plan de monitoreo arqueológico, pero ¿qué pasa si es que han habido unos casos que han pasado límites, o sea, un poco más allá del plan de monitoreo arqueológico? Ya es Claro, por un eso caso extremo, por ejemplo, un caso peculiar, sería ideal que lo puedas tomar, si es que hay una por, dispositiva para que lo puedas generar. mira, es el caso, pusiste una diapositiva sobre lo de Olmos, son unos entierros, pero estaban, no sé, ahí. Ya, Por ok, ejemplo, en este caso, la imagen de la izquierda, donde está el colega con casco blanco, ok. en esa área ya se había, el ADS, en este caso, había emitido un CIRA a nivel de superficie para lo que es el canal de Olmos. Ujú, No había, ok, no había ok. nada, no había nada en superficie y se había emitido el CIRA. Y durante ejecución de obra habían encontrado estos entierros. Primero se encuentra un entierro durante la Ok, ejecución del plan de monitoreo. Yo te digo, ok, un plan ok. de monitoreo aprobado con resolución, todo el arqueólogo estaba en constante monitoreo del movimiento de tierra y paraliza obra y encuentra un entierro. Define y Ujú, es un entierro. Hace otros cateos alrededor para ver si es un hallazgo fortuito, de repente solamente es algo fortuito, lo define, lo registra y levanta y continúa obra. ujú. Pero con las excavaciones que se hizo alrededor, se determinó que no era un hallazgo fortuito, sino era un cementerio. Ahí el plan de monitoreo, por ejemplo, ahí se tiene que coordinar con el supervisor, y en este caso aplicaba que se paralice el plan de monitoreo y se haga un proyecto de evaluación arqueológica. Porque el plan de monitoreo, el mismo concepto dice, en caso de aparecer un hallazgo fortuito, pero en este caso, si ya tú defines que no hay un entierro, si no hay 10, 20, 30 entierros, estás hablando de un sitio arqueológico, prácticamente un cementerio. Y Claro. ahí el plan de monitoreo no aplica. Ahí tendrías que paralizar el plan de monitoreo, ejecutar un proyecto de evaluación para definir la extensión del sitio arqueológico. Y si tú quisieras utilizar este espacio, ejecutas el plan de monitoreo, terminas, y ahí vendría otro proyecto más, que es el proyecto de rescate.
Ah, que no mira. siempre se aplica. O sea, si tú es una obra de necesidad pública, necesidad nacional, y sí o sí tiene que pasar el proyecto, se hace, se paraliza el plan de inventario arqueológico, se ejecuta el proyecto de evaluación Ujú. arqueológica, se define el sitio, se coloca hitos y paneles, se presenta en el informe final del proyecto de evaluación en la propuesta del proyecto de rescate, se ejecuta el proyecto de rescate, se aprueba se recupera toda esta evidencia y ahí recién continúas con el monitoreo arqueológico. Ah, mira, interesante, interesante, la verdad, respecto a un proceso para, incluso para un desarrollador. Lo que realmente hemos rescatado de este webinar, esta explicación realmente muy interesante de tu persona y de tu experiencia, más que todo, o sea, no todo se queda en el CIRA, no todo se queda No, no, incluso, no. después de eso pasa un proceso de monitoreo arqueológico, y si es el caso, pasa de un proceso de evaluación arqueológica, como es en este Sí, caso sí. y si Y, no termina ahí, el plan de rescate. sí, así es, así es. Y no siempre se aplica el plan de rescate, ¿ah? Porque, por eso te digo, si es una obra de necesidad nacional, aplica. Si es una carretera, en este caso, que sí o sí tiene que pasar y beneficia a otras poblaciones, se lo aprueban. Pero si no, no, tendrían que evaluar la potencialidad del sitio, si es importante o no. Hay varios criterios que se tienen que realizar durante la ejecución de este proyecto. No crees Una que porque, consulta. ya dime. Discúlpame que te corte ahí y yendo directamente a lo que realmente a los grandes desarrolladores les pueden interesar, con un ejemplo práctico incluso, esto, lo que tú nos has mostrado acá en pantalla, el caso de los portales. Acá tú generaste el tema del aislamiento de la huaca, que en este caso surgió en su terreno. Mira, te explico. En este caso se fue favorable el tema de lo que es el CIRA porque la Huaca ya se había realizado trabajos de colocación de hitos. Ah, Ya ya, ok. tenía, ya me supongo que el museo o no sé cuál de los museos ya había colocado hitos y paneles, ya había un panel, ya se había definido el área, ya se había Entiendo. definido. Si lo hicieron con una evaluación de superficie o una evaluación con excavaciones, se desconoce, pero cuando, cuando yo llego a esta área ya había hitos ya Ah, ya. establecidos que ya prácticamente ya estaban definidos por lo que era el cultivo. O sea, ya prácticamente, como tú te puedes dar cuenta, el cultivo ya había definido el sitio arqueológico. Se estaba cultivando arroz desde hace mucho tiempo y tenía hitos y tenía panel, ya prácticamente el área está definida y el CIRA se entrega para el área libre. Inclusive en el CIRA se menciona que hay un sitio arqueológico, un montículo, que abarca un área tal con un perímetro tal, que se encuentra entre las coordenadas tal. Entiendo. Y dime, una consulta, ¿cuánto tiempo demora en sacar un CIRA? De acuerdo a la norma son 20 días hábiles. 20 días hábiles. Y aquí entre nos, sabiendo el tema esto administrativo de muchas entidades, ¿se cumple a veces o no? Sí, porque si no cae en silencio administrativo y eso Ah, ya, no es se puede apelar, beneficioso para, claro. se Son puede apelar. 20 días para que el arqueólogo evalúe, vaya a campo, lo apruebe o lo desapruebe el CIRA. Y aparte creo que la Secretaría de Dirección tiene, si no me equivoco, 3 días para notificar en este caso al usuario, pues, que se le ha denegado o se le ha aprobado el CIRA. Genial, genial. Y después de eso, ya se saca el CIRA. ¿Cuánto tiempo, ya, genero mi proceso de monitoreo arqueológico? ¿Cuánto tiempo para poder aislar mi monitoreo arqueológico, por ejemplo? Para que tú ejecutes tu monitoreo arqueológico, como te digo, si tendrías que presentarlo 10 días antes o 20 días antes, porque ahí hay una evaluación. Ah, ya. Dentro de la norma, son, si no me equivoco, son 20 días hábiles o 10 días. Ajá. 10 días para un plan de monitoreo que viene de un CIRA y 20 Mm, días para un plan de monitoreo por obra preexistente. O sea, entiendo. para Mira, que lo evalúen, lo revisen si está todo conforme, si está todo conforme, sale tu resolución. Y ahí recién con tu resolución, tú ahí recién tienes que empezar el movimiento de tierra. mira, interesante. Mira, hay una pregunta clave aquí en los comentarios. ¿Existe excepciones o situaciones especiales en las que se pueda obviar el trámite del CIRA? Como te digo, sí, si tú tienes un terreno y dentro de ese terreno tienes un polígono, hablemos de este caso. Ujú, Por ejemplo, si ahí tienes la huaca ya definida y tú ujú.
presentas de todo el área, sin considerar la Huaca, no va a proceder, porque tienes ya un área definida como sitio arqueológico, con su entiendo. área, con su perímetro, con sus coordenadas. No se puede poder. Tú, en este caso, en tu expediente tendrías que descontar esta área y ahí colocar los vértices en este caso de esta Huaca, su área, su perímetro, e indicar dentro del área de solicitud de SIDA hay un montículo que abarca un área tal, con un perímetro tal, que está definido por las coordenadas tal. Y en este caso el evaluador va a tener en cuenta esta área y lo va a restar pues, de tu área total. Interesante, interesante realmente lo que estás comentando, porque eso ayuda mucho a los desarrolladores y para poder incluso que el CIRA te salga favorable, para poder ya no seguir el proceso regular que en este caso se genera, aislar netamente la huaca e incluso para presentar en este caso el CIRA. Genial, Alfredo, la verdad ha sido muy, muy gustoso tenerte en sala. Gracias por la aceptación de la Gracias a ti. entrevista, en la entrevista realmente. Si tú tuvieras que decirle algo a los desarrolladores que quizás ya están en el proceso, que recién están comenzando o que ya están incluso en ejecución, ¿qué recomendaciones le dirías directamente o cuáles serían tus procesos? Mira, como por la experiencia que tengo y por los trabajos que he realizado, ya sea dentro del Ministerio de Cultura o fuera, que los desarrolladores para cualquier tipo de proyecto, no solamente para el proyecto urbano, que se haga una evaluación previa antes de. En este Ok, caso, en el tema de habitación urbana, se le diría a la empresa que realice la evaluación inclusive antes de comprar el predio. de hecho, Porque, de hecho, de hecho, porque si no, igual va a salir afectado. Supongamos compras 10 hectáreas y de esas 10 hectáreas, 5 de zona arqueológica, no lo vas a poder utilizar. Y claro, quien se de hecho. perjudica es la empresa, aparte que cuando saques tu CIRA igual te lo van a recortar, va a quedar para el Estado, para alguna investigación a futuro que se realice. Así que ya saben, si van a comprar un predio o van a generar algún proceso, ya saben cómo pueden contactarse con Alfredo López. Ya les vamos a dejar Gracias, directamente ahí en Adrián. el chat, directamente el número en pantalla para poder realizar un verdadero proceso y no cometer netamente algunos errores en el camino. Que bien, Alfredo. La verdad, extiendo mi más grato eh, experiencia, netamente. Yo he trabajado contigo en algunos procesos y algunas habilitaciones urbanas en las cuales ya estamos generando incluso. Voy a colocar acá, tú fuiste partícipe de una reunión multidisciplinaria. ¿Cómo te sentiste netamente en esa reunión multidisciplinaria cuando estuvimos todos los especialistas? Porque es mi forma de trabajo netamente. Eh, Eh, me sorprendió bastante porque tú has cumplido con todo. ¿Eh? Son pocas las empresas que cumplen con todos los requisitos, con todos los profesionales. Eso da mucho que hablar de ti, que eres una persona muy responsable y que tu proyecto quiere que sea viable desde el inicio, desde la evaluación desde, incluso. desde el inicio. Si tú haces una evaluación de en este caso de todas las áreas que involucran, vas a tener un proyecto viable, pues, porque al final de cuentas, si tú no, de repente no sacas el CIRA, cuando vas a ejecutar tu obra, vas a encontrarte con el problema de la huaca, si ahí todo se paraliza, prácticamente tu proyecto va a ser inviable. Claro, claro, de hecho, la verdad, muchas, muchas, muchas gracias, Alfredo. Igual, ya estamos generando otra reunión multidisciplinaria, netamente del proceso. Bueno, ya lo estoy programando, netamente, eso de ahí, esa reunión multidisciplinaria va a ser transmitida en vivo, para poder así entrar a detallar respecto al proyecto que estamos desarrollando. Bueno, voy a compartir un poco, más que todo de lo que estamos generando, de lo que estamos generando en José Leonardo Ortiz. La verdad, estamos muy cerca incluso de los portales, estaremos exactamente a dos kilómetros, pero estamos en un proyecto desarrollando en el distrito de José Leonardo Ortiz Chiclayo. Alfredo es uno de los especialistas, uno de los staff dentro de los trabajos que siempre realizo. Es un proyecto. ¿Quieres acceder al bono de techo propio y no sabes cómo? Hoy en Andalucía te apoyamos a cumplir el sueño de la casa propia. Como primer requisito deberás de contar con una carga familiar. Como segundo requisito, tus ingresos no deberán de ser mayores a 3.141 soles. Como tercer requisito, no debe de contar con ninguna propiedad registrada en SUNAR a su nombre. Y como cuarto requisito, no debe de haber sido beneficiado con el bono de techo propio.
Así es, amigo. Estamos ahí ¿Sabías que generando. puedes tener tu casa propia, José Leonardo Ortiz, cerca de la institución educativa La Anunciata? Accede al bono de 43.312 soles, pagando cuotas desde 600 soles. Un enfoque disruptivo netamente en lo que es las habilitaciones urbanas con techo propio y ya estamos avanzando también con los procesos. Así que, en resumen, si van a hacer un proyecto, llamen a Alfredo para que puedan generar incluso diferentes tipos de evaluaciones antes de comprar un proyecto. Gracias, amigo. Ok. En todo caso, Gracias a ti. estamos en comunicación para otra transmisión. Cuídate. Hasta De luego. igual manera. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídate. Ok, ok.